Cordial saludo. El nombre del programa es Pautas para el acompañamiento de los niños desde su nacimiento hasta la educación inicial. El nombre del curso es Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia. Mi nombre es Yamile Rocha Montaña. Introducción general. En este video explicaré algunas pautas para acompañar el proceso de los niños desde que nacen hasta que comienzan su educación inicial, en donde se deben resaltar algunos deberes y algunos derechos que se deben tener en cuenta. También es muy importante acompañar o que los docentes acompañen a los niños en estas etapas, ya que es algo muy importante y fundamental que ellos se sientan protegidos, que sientan afecto por parte de sus familiares, más que todo de sus padres. Hicimos algunas preguntas, el desarrollo de estas preguntas, de la primera pregunta es, ¿qué es la Convención de los Derechos del Niño? Bueno, entonces, todos los niños menores de 18 años tienen, tienen derechos fundamentales que se deben cumplir. Siempre se debe tener en cuenta eso. Se conocen principios fundamentales, o sea que no pueden ser ni discriminados, tienen que tener una participación infantil, un desarrollo, la supervivencia debe ser muy buena y lo más importante que debe tener todo niño es el derecho a vivir. Ninguno le puede quitar este derecho fundamental, ni sus padres, ni sus familiares, ni ninguna otra persona le puede quitar el derecho a la vida de los niños. La otra pregunta es, ¿cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño? Entonces, los propósitos es no desamparar a los niños, brindarles cuidados, asistencias especiales, un apoyo por parte de los padres de familia para que tengan un mejor bienestar pues dentro de su núcleo familiar. La siguiente pregunta es, ¿cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Bueno, para garantizar el cumplimiento pues se deben tener presentes las leyes que se manejan para cumplir esos derechos y así que no quitarles los derechos a esos niños. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño? Bueno, algunos de los principios del niño es que no sean discriminados ni por su raza, ni por su color, sexo, religión, idiomas, posición económica, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio? Bueno, eso es reducir la pobreza extrema que sufren algunas familias, en donde muchas veces se ven afectados los menores de edad. En algunas de las consecuencias que sufren a esos niños por su pobreza es sobre la alimentación, la educación, la vestimenta, y pues también es importante reducir la mortalidad, ya que muchas veces se presentan muertes por muchas enfermedades. Entonces, pues la idea es como reducir esa tasa de mortalidad que últimamente se ha presentado en los niños. Y la otra pregunta es, ¿cuáles, ¿qué son y cuáles son los beneficios de atención y educación a la primera infancia para el desarrollo? Bueno, los beneficios que busca la educación es que mejore la calidad de vida de los niños y que los sistemas educativos sean cada vez mejor para satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje. Entonces, que estos niños cada vez estén más preparados, que cada vez su estudio sea mejor y la carrera que escoja, pues que sea excelente para él. La siguiente pregunta es por qué es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y la primera infancia. Bueno, es muy importante implementar esto porque los niños tienen derechos fundamentales y uno de ellos es recibir una educación donde se brinden diferentes programas para, para su educación y pues que lógicamente su educación sea correcta, que se brinde una educación correcta según su edad. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina? Bueno, eh, los derechos del niño son muy heterogéneos, ya que se observa que se han generado modos de protección de la niñez muy diferentes, ya que atravesaron
periodos de avances y retrocesos. Bueno, nosotros debíamos hacer una socialización de una situación internacional. Entonces, la socialización que hice fue sobre las interrupciones en los servicios de protección que exponen a más niños a la violencia y al abuso. Bueno, en este artículo encontré que en los últimos días, desde que se presentó la pandemia en algunos países, se presentaron muchas violencias contra los niños menores de edad en sus hogares. Entonces, considero que se están vulnerando los derechos del niño porque no es justo que en este momento en que estás en los hogares en donde los padres les pueden brindar más protección, amor, educación, es cuando menos ellos están recibiendo abusos, gritos, maltratos por parte de sus padres, padrastros. Entonces ahí es donde se están vulnerando sus derechos de los niños. Bueno, entonces para este programa informativo he decidido pues dar a conocer cómo son las etapas de los niños desde que nacen hasta que empiezan su educación inicial. Desde la etapa del primer año de vida se debe brindar seguridad, empiezan a reconocer a sus padres, demuestran interés, curiosidad, reconocen la voz de sus padres, de algunos familiares, escuchan nuevos sonidos, comienzan a gatear, expresan emociones, dan pequeños pasos. Cuando cumplen el año, pues ya el niño tiene un desarrollo más, un lenguaje más desarrollado. En la etapa del primer al tercer año comienzan a hacer cosas, o sea, comienzan a saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, reconoce la voz de sus padres, se entusiasma cuando está con otros niños, incluye otros niños en sus juegos, reconoce algunas partes de su cuerpo, nombres reconocidos de su padre, su madre, sus abuelos, de sus tíos, dice frases de 2 o 3 palabras, empiezan a correr. En la etapa de los 3 a los 6 años, los niños ya tienen iniciativas, cantan canciones sencillas, identifican los colores básicos como el amarillo, el rojo, el azul, el verde, comienzan a hacer preguntas pues básicas a sus padres, comienzan a ir a la escuela y pues ya ellos empiezan a compartir con sus maestros y con sus alumnos. Es ahí donde juega un papel muy importante el de los maestros, ya que ellos deben hacer un buen acompañamiento y corregir a los niños sin dañar su autoestima. Entonces, ¿qué empieza a enseñar el maestro? El maestro empieza a enseñar letras, números, empiezan a enseñarle al niño qué es lo bueno, qué es lo malo, empiezan a dibujar, a colorear, a leer palabras sencillas y pues de ahí en adelante ellos se van relacionando con sus compañeros. Bueno, en esta etapa es muy importante que ellos se vayan integrando con sus compañeros y así pues vayan como conociendo un mundo muy diferente al que ellos tienen en su hogar. Entonces esto es muy importante tener en cuenta esas etapas y más que todo cuando ellos empiezan su educación inicial, que es desde ahí también se empiezan a aplicar muchos los derechos y pues que los padres sepan manejar los deberes que deben inculcar en los niños. Entonces, por eso este es mi programa, pues más que todo enseñando las etapas de los niños según su edad, pues ya en adelante empezarían a ir a la escuela, después a su colegio, pero pues siempre nunca deseen vulnerar los derechos de los niños. Gracias.